Hola, hola, muy buenos días. Las 8 de la mañana en punto, 17:08 la temperatura. Otra mañana fresquita, agradable, divina, preciosa, como para arrancar justamente este día miércoles. Sí, si está por salir de su casa, tenga en cuenta, si va como yo, tal vez sin manga, se pone un saquito algo fresco, porque después lo va a tener que dejar a un costado. Bueno, tenemos mucha información el día de hoy, Alejandro, relacionada con la denuncia que había adelantado el fiscal Nisman, ¿se acuerdan, no? Hace días nada más, que involucra a la presidenta y a otros funcionarios. Bueno, ya está publicada, ya claro, es pues, de público conocimiento. Le vamos a dar la dirección por si usted la quiere leer para entender de qué estamos hablando. Hubo reacciones, todas las respuestas las tendremos aquí. Es uno de los temas centrales, es uno de los temas de nuestros títulos. No hay espías involucrados. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, confirmó que en el contenido de la denuncia del fallecido fiscal por la causa AMIA no está involucrado ningún agente de la Secretaría de Inteligencia. Te lo anticipábamos, publican la denuncia de Nisman, el portal de noticias que depende de la Corte Suprema, hizo conocer el texto completo a través del cual el fiscal denunciaba el supuesto encubrimiento de Irán por el atentado a la AMIA. Y más allanamientos en la causa Nisman. Personal de la Policía Metropolitana continuó con los operativos en la oficina del fiscal, mientras que la jueza Fabiana Palmagini recorrió el departamento en Puerto Madero, donde Nisman apareció fallecido. Fútbol de verano, nos vamos a Mar del Plata, Boca Vélez, y este empate con equipos alternativos, los de Arruabarrena y los de Russo, empataron 2-2 en el amistoso que anticipa el choque que ambos mantendrán el próximo 28 por un lugar en la zona de grupos de la Copa Libertadores, el primero. Obama pidió el fin del bloqueo a Cuba. Sí, el presidente de Estados Unidos busca avanzar en el acuerdo celebrado con el presidente cubano Raúl Castro. Por eso pidió públicamente al Congreso de Estados Unidos que levante ese histórico bloqueo económico, financiero y comercial que rige desde hace más de 50 años. Y arrancamos la jornada en esta segunda quincena de enero. El tránsito, la ciudad de Buenos Aires, para los amigos que viven en la zona metropolitana, información siempre importante. Es un miércoles de los últimos de enero y Emanuel Prieto está con nosotros. Buen día, ¿cómo está la calle? Buen día, Lourdes, buen día, Ale. Bueno, estamos viendo ahí 9 de julio, una 9 de julio muy tranquila en sentido hacia Constitución y muy tranquila en sentido hacia el norte. Así que a no alarmarse porque no hay grandes inconvenientes en el centro porteño. Sí, a alarmarse la gente que está viniendo desde el norte y los que están yendo sobre todo hacia el norte, porque hay un corte parcial en estos momentos en el kilómetro 31 a la altura de Liar. Está cortada la traza principal en sentido al norte y hay un desvío en Colectora. Hace un ratito nada más se liberó un carril en el acceso norte en el kilómetro 31, reiteramos. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en pantalla. Vemos las demoras desde Richeri hacia la General Paz. No hay grandes inconvenientes. Sí, por supuesto, carga vehicular en sentido hacia el centro porteño. Vemos ahora sí el acceso norte hacia la General Paz con grandes demoras. Sobre todo esto está retrasando el acceso oeste porque hay grandes demoras en la General Paz en sentido hacia el Río de la Plata. Estamos viendo ahora sí la autopista Buenos Aires-La Plata, que nos está mostrando algo de carga vehicular desde la zona de Sarandí, llegando hacia Dock Sud en sentido también hacia el centro porteño. Próxima placa para contarles ahora sí que la General Paz nos está mostrando carga vehicular en sentido hacia la avenida Lugones, por el momento sin grandes inconvenientes. Por supuesto, en los próximos minutos va a haber demora. Estamos viendo el triple empalme de las Urmanas, la autopista de Lepiane hacia la 25 de mayo, también Perito Moreno hacia la 25 de mayo con carga vehicular sin grandes inconvenientes, afortunadamente por el momento. Estamos ahora sí viendo los trenes, están funcionando con total normalidad, lo mismo están haciendo los subtes y también el perímetro. Esta es la primera información de la mañana con respecto al tránsito. ¿Ustedes? Muy bien, y vital, por otra parte, para los amigos que salen de casa, a saber entonces, quienes vienen del norte, está cortada la Panamericana, una nueva protesta de Lear. Bueno, 17 decías, que es la temperatura actual. Nadia nos dice, ¿se va a repetir la jornada de ayer, por lo menos en pronóstico? Bueno, vino más abrigada, Nadia, que vos, Lo que ocurre es que el tiempo, de acuerdo a la temperatura, humedad y viento,
es agradable. ¡Qué genial! Poquita nubosidad, alta presión atmosférica. Este es el panorama en el Gran Buenos Aires y los datos de la ciudad de Buenos Aires, según el Observador Meteorológico, definen clima agradable. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Vamos ahora a Casa de Gobierno. En vivo, el jefe de gabinete. Varios funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, entre los cuales se destaca el secretario general de la Presidencia, el doctor Aníbal Fernández, quien también se ha expresado en la mañana de hoy, como así también el secretario de Seguridad, el doctor Sergio Berni. Por lo tanto, quisiera simplemente respecto al caso que tiene que ver con el deceso del fiscal Nisman, nosotros creemos que es absolutamente necesario y prudente evaluar la evolución de la investigación de carácter judicial y en ese contexto identificar claramente todas las cuestiones que hacen efectivamente al caso. Por lo tanto, creo que es necesario por lo menos ratificar algunas cuestiones que son de público conocimiento, pero que es necesario ratificar su información, en el sentido de las expresiones del doctor Oscar Parrilli como secretario de Inteligencia, que en virtud de la ley 25.520 de Inteligencia y en el marco del artículo 16 y concordantes, dio a conocer públicamente ante el requerimiento del juez Lijo que efectivamente 2 supuestos agentes o espías de la Secretaría de Inteligencia no eran tales. El caso de Ramón Alan Héctor Bogado y también Héctor Irimia. Por lo tanto, esto que se enmarcaba también en la denuncia que se hizo pública en el día de ayer por parte del juez, definitivamente era una cuestión falsa. Del mismo modo que se advertía que el supuesto plan de encubrimiento, en definitiva, tenía por objetivo el intercambio de petróleo por cereales, cuando no hubo nunca la adquisición de petróleo y la comercialización y el comercio bilateral decayó a partir de la firma del memorándum. Del mismo modo también respecto a el tema de alertas rojas que oportunamente ya fueron debidamente aclaradas por Ronald Noble como ex titular de Interpol. Por lo tanto, creo que eso ratifica una vez más que ha sido precisamente Néstor Kirchner en la Asamblea de Naciones Unidas, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ella en su carácter de legisladora, oportunamente integrando la Comisión Bicameral y a su vez también como Presidenta de la Nación, las que más ha requerido un liderazgo para el esclarecimiento de este hecho. Por lo tanto, entendemos que en estas circunstancias la investigación judicial debe continuar con todo el respaldo que tienen del auxiliar de la justicia a los efectos de poder determinar las causas de este deceso. Por otro lado, quería hacer mención del conflicto olear. Nosotros estamos observando la interrupción del tránsito en Panamericana. Aparte de constituir un acto ilegal, también quiero transmitir lo siguiente. 34 trabajadores estaban en su condición de despedidos, de los cuales 20 tuvieron un acuerdo de carácter voluntario con la empresa, recibieron su indemnización y permanecieron 14 en situación de conflicto. O sea, han sido despedidos en el marco de la legislación laboral. Una sentencia de carácter judicial determinó que eran 16 trabajadores. Se establecieron los mecanismos de negociación y la empresa apeló la medida de carácter judicial. En esa instancia de apelación de la medida judicial, lo que quiero remarcar es que la empresa Lear es proveedora dentro de la cadena de producción automotriz y requiere no solamente la perspectiva de abastecer a una planta automotriz, sino también de sustituir importaciones. O sea, este conflicto lo único que hace es, primero, entorpecer el ejercicio de derechos de terceros. Segundo, se ha convertido en un conflicto de naturaleza política, no gremial. Tercero, en definitiva, impide la producción para el abastecimiento adecuado de la industria, a su vez la sustitución de importaciones y el incremento y la expansión del empleo. En ese sentido,
quiero transmitir enfáticamente esta cuestión. Muchas manifestaciones de orden político, lo único que le interesa es una protesta desde una naturaleza simplemente política, pero no resguardar los intereses de los trabajadores. La planta tiene más de 500 trabajadores y puede tener un proceso de expansión. Si se expande la producción y la capacidad instalada, hay perspectivas ciertas de aumento fuerte en el nivel de empleo y eso implica obviamente tener más divisas para el país, más empleo y mejores salarios. Pero un grupo político pretende impedir esto, de manera que esta es la verdadera naturaleza de este conflicto y es bueno que se aclare y también es bueno que lo aclare la misma compañía. En tercer lugar, quería también transmitir los elogios que una organización no gubernamental como Acción Global para prevenir conflictos, para prevenir las guerras, mejor dicho, ha destacado el rol que ha tenido la República Argentina dentro de los países que han actuado en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, en virtud de la posición fijada por la Presidenta de la Nación y la representación de la embajadora de la República Argentina ante Naciones Unidas. Y por último también quería transmitir un solo informe de carácter global. La Organización Internacional del Trabajo ha destacado que desde la crisis financiera del año 2008 ha habido 61 millones de desempleados más en el mundo. Esto implica también observar que en el mundo hoy existen 201 millones de desempleados. 212 millones se prevén para el año 2019 de persistir las condiciones macroeconómicas de carácter internacional. 74 millones de jóvenes de 15 a 24 años están siendo afectados por el desempleo. Y a su vez también una organización no gubernamental especializada en el tema, en el marco de lo que significa el Foro de Davos, también ha remarcado la agudización del proceso de concentración del ingreso. El 1% de la población mundial concentra el 48% del ingreso mundial y esto equivale a decir que el 1% de la población equivale en términos de ingresos a cerca de 3.500 millones de personas, la mitad de la población. O sea, 85 personas en el mundo acumulan lo que acumulan 3.500 millones de personas, lo cual denota claramente los problemas de desigualdad estructural en el nivel de ingresos. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Paula Marusic, de Radio del Plata. Preguntarle qué reflexión le merece esta convocatoria que están haciendo sectores de la oposición para que tanto el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, como Sergio Berni se presenten en el Congreso para hablar del fallecimiento del fiscal Nisman, si cree que tienen que participar. Y por otra parte, respecto de la diputada Patricia Bullrich, ella manifestó que el fiscal había sido fuertemente amenazado. Bueno, con esa información, si usted considera que ella tendría que ser convocada por la justicia. Mire, existe una investigación judicial en curso, de manera que cualquier manifestación, indicio o información de interés debe ser suministrada a la misma jueza que investiga la causa y a la fiscal que investiga la causa. Por lo tanto, nosotros entendemos que debemos ser respetuosos con este proceso de investigación de carácter judicial. Por eso, creo que entendemos que la investigación judicial es lo esencial. Y en ese contexto es necesario observar lo siguiente. Frente a cualquier requerimiento de carácter judicial, por ejemplo, el juez Lijo planteó un requerimiento judicial en el marco de la ley de inteligencia respecto a supuestos espías o agentes de inteligencia que actuaron. Y la respuesta fue inmediata. Y en esa respuesta inmediata se determinó que eran falsos, o sea, no eran espías de la Secretaría de Inteligencia. En segundo lugar, por instrucción de la Presidenta de la Nación, rápidamente se puso a disposición la desclasificación, tanto de las comunicaciones telefónicas como así también de los agentes de inteligencia. De manera que en ese contexto existe el máximo nivel de transparencia desde el punto de vista de la desclasificación y a su vez también la máxima cooperación e inmediata respuesta respecto a requerimientos. Por lo tanto, el secretario de Inteligencia cumple su rol suministrando información en forma inmediata. Y el secretario de Seguridad ha manifestado públicamente su rol
cumpliendo estrictamente el protocolo correspondiente. Y en ese marco creo que la actuación es pública, es objetiva y es evidente. Y en consecuencia es parte de lo que significa la instancia de investigación de carácter judicial. Sí, Capitanicho, buen día. Mariano Rodríguez de Radio Continental. Como periodista todavía tenemos muchas dudas, que quizás muchas de las dudas son las mismas que tienen ustedes o incluso la fiscal Viviana Fein. Por eso quiero consultarle acerca de algunas dudas que nos quedan. De hecho, la causa está caratulada como muerte dudosa y de ahí parte todo. Lo saco por eso un poco de lo que tiene que ver con la denuncia y lo meto en la investigación. Desde hace ya la jornada de ayer y hoy lo escuchamos decir al secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, de que apresuró tanto su regreso a la Argentina, el fiscal Nisman, que dejó 3 horas varada a su hija en el aeropuerto cosmopolita de Barajas. Digo, no, en ese sentido, saber si ustedes tienen esa información de una fuente confiable, cómo han podido constatar esto, porque hasta el momento desde los medios periodísticos no lo hemos podido hacer, por un lado. Por otro lado, ayer se conoció también que el SAME asistió en 2 oportunidades al lugar del hecho, a la escena del crimen, al departamento de las Torres Lepar de Puerto Madero, y no se les permitió ingresar. En una de esas visitas ya estaba el secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el lugar. ¿Por qué esto no ocurrió? Debido a que si hay un llamado, el SAME, que es la fuerza obviamente de asistencia médica de la Ciudad de Buenos Aires, es la primera que tiene que constatar justamente el lugar y además acudir justamente a esta intervención a la cual se lo ha llamado. Y la tercera, también el resultado ayer pericial de las manos del fiscal Nisman dio que no tenía pólvora en sus manos. Si esto tiene ya siendo un precedente o creen que va a haber contrapruebas que puede llegar a cambiar el resultado justamente de al menos esta pericia. Gracias. La tercera cuestión es incumbencia de la fiscal y la jueza que interviene en la causa. Ellas son las que efectivamente llevan adelante la misma y deben establecer todas las cuestiones inherentes a la identificación de elementos probatorios. Respecto al tema de la presencia de Sergio Berni y la cuestión de SAME, vuelvo a insistir en lo siguiente. Cuando existe una escena con hechos determinados, existe un protocolo que el secretario de Seguridad ha cumplido de un modo criterioso. De manera que en ese contexto actuó mediante este protocolo la convocatoria de participación inmediata a dar lugar a la participación de la justicia para generar las condiciones necesarias que permitan tener todos los elementos probatorios. Y respecto a la cuestión que usted hace referencia al primer interrogante, seguramente el secretario general de la Presidencia puede informar al respecto. Ustedes le pueden preguntar a él. Lo que nosotros consideramos y advertimos es, primero, porque es un hecho intempestivo el regreso en forma inmediata. En segundo lugar, lo que se planteó en algún momento en el sentido de que se temía respecto a una supuesta remoción era una cuestión, argumento absolutamente falso. Por eso creo que es muy importante remarcar lo siguiente. No hubo remoción, efectivamente el fiscal especial fue designado por la gestión del presidente Néstor Kirchner. Hemos verificado claramente que el respaldo desde el punto de vista de la asignación de recursos materiales y financieros fue clara e indubitable, de más de 4 millones de pesos a más de 31 millones de pesos en el año 2015, es decir, asignación de recursos de un modo sistemático desde el año 2006-2015 de un modo comprobable. Y en ese contexto entendemos que también en el marco de una feria judicial, que a su vez fue denegada la presentación oportunamente de la apertura de feria por parte de la jueza, la doctora Servinia de Cubría. Es decir, creo que es necesario advertir que por lo menos es un hecho que merece un análisis meticuloso, es decir, por qué, en qué circunstancias, regreso inmediato y en qué contexto. Entendemos que esto amerita un análisis muy particular respecto a supuestas presiones externas para propiciar una medida de esta naturaleza, cuando en definitiva del mismo texto escrito surgen cuestiones que han sido desmentidas categóricamente a posteriori. Y vuelvo a insistir en lo siguiente. Primero, los agentes, supuestos agentes de inteligencia o espías mencionados, que en definitiva son falsos o no pertenecen a la Secretaría de Inteligencia. Segundo, el tema de un pacto de encubrimiento supuesto por intercambio de carácter comercial. Nunca se adquirió petróleo y el comercio bilateral disminuyó. Tercero, una maniobra para
eliminar las alertas rojas. Esto nunca sucedió y fue desmentido categóricamente por el ex titular de Interpol, Ronan Noble. Entonces, creo que se dan las circunstancias claras en el sentido de que un texto determinado de una denuncia, que como ustedes saben, una denuncia puede ser desde un fiscal hasta un particular, y en ese contexto también tiene que tener todos los elementos probatorios, indicios y la instancia judicial correspondiente. Entonces, creemos nosotros que lo que hemos expuesto públicamente es clara y evidente, y en ese contexto también se inscribe el juicio oral por encubrimiento de la causa 15 años después. Es decir, creo que son todos estos procesos que es necesario evaluar. Cuando una presidenta de la Nación, como por ejemplo la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se ha expedido enfáticamente ante la Asamblea de las Naciones Unidas y a su vez ha promovido en todas las instancias el esclarecimiento de un hecho doloroso para la historia argentina, claramente merece una evaluación desde el punto de vista de que siempre se ha pretendido el esclarecimiento del hecho. Sí, ministro, Juan Zapiola, de la radio pública de la ciudad, teniendo en cuenta este regreso intempestivo del fiscal Nisman y el tiempo que transcurrió hasta que hizo la presentación acusatoria, evidentemente una cuestión de sentido común indica que ya estaba redactada esta presentación y que a lo mejor después de la feria se iba a presentar o más adelante. Quería saber si el gobierno tenía conocimiento de que esta presentación se estaba por hacer y si es así, ¿por cómo? No, porque obviamente nos parece importante remarcar, o sea, si es el mismo caso, en el sentido de que en una feria judicial se promueve una presentación cuando lo podrían hacer perfectamente a partir del 10 de febrero. Nada cambiaba una u otra circunstancia. Muchas gracias. Las palabras del jefe de gabinete respondiendo a las consultas, interrogantes de los periodistas, como lo hace habitualmente. Fue una jornada muy intensa en el día de ayer, en la que se vivió en la Fiscalía, de la doctora que está entendiendo en la causa, que está investigando desde el primer minuto la muerte de Nisman. Va a ser un día parecido. Sí, Ariel Magirena está allí, nos va a contar qué se espera en ese lugar para el día de hoy. Buen día, Ariel. Buen día, Lourdes, Alejandro. La fiscal Fein acaba de llegar hace muy pocos minutos. Realmente la Guardia Periodística no le permitió bajar del taxi que la traía hasta aquí. Se espera que ella hoy continúe con la ronda de testimonios que comenzó en el día de ayer, que algunos colaboradores del fiscal Nisman se hagan presentes en este lugar para dar la posibilidad de reconstruir las últimas horas de vida del funcionario. Ahora también está previsto que en algún momento pueda también consultarse a los vecinos. No está claro si va a formar parte de la convocatoria del día de hoy. Sin dudas, la jornada que nos encuentra va a estar atravesada por lo que significó la publicación de la denuncia completa del fiscal Nisman y la constatación de que todo lo que en ella está era precisamente lo que él había habilitado o anticipado a los medios de comunicación, y con el inclusivo de las fuentes a las cuales él refiere, que han sido absolutamente descalificadas oficialmente como lo que él sostenía que eran agentes de los servicios de inteligencia del Estado. Así que esta es la característica de la jornada de hoy, entonces vamos a estar aquí informando todo lo que suceda. Claro, Ariel, volvemos con vos en minutos nada más. Tenés prioridad durante la mañana porque es la información caliente, lo importante, lo último, lo que está pasando. Ariel nos adelantaba también, hablaba de la denuncia, ¿se acuerdan, no? La que iba a dar detalles el fiscal Nisman este lunes en el Congreso. Bueno, finalmente ya está publicada, sí. Las más de 300 fojas aparecen en el portal web de la Corte Suprema. Es el Centro de Información Judicial. Por las dudas, si usted quiere ir, es cij.gov.ar. El escrito de unas 300 páginas es el mismo que Nisman había presentado ante el juzgado
juzgado federal que conduce Ariel Lijo. En su denuncia, Nisman sostuvo que a cambio de reactivar el comercio bilateral, la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios se comprometían a hacer caer las credenciales rojas emitidas por Interpol. Es decir, estaba acusando directamente a la presidenta de la Nación, al canciller, entre otros, de un pacto de impunidad. Pero, por ejemplo, para dar algunos de los puntos que se conocen en esta denuncia, en la foja número 120 aparece entrecomillado que había un interés central para Irán, del acuerdo de entendimiento, la baja de las notificaciones rojas. El canciller habría aceptado, denunciaba Nisman, en una reunión de noviembre de 2003 con las autoridades de Interpol. Es importante acá destacar, ¿se acuerdan, no? Lo que se conoció, el mail que le envió al canciller Ronald Noble, el titular de Interpol desde 2000 hasta 2014, donde decía que 100% había un compromiso por parte del gobierno de Argentina en mantener las alertas vigentes. Así es, mensajes de Twitter, discursos de funcionarios, horas de intervenciones. A ver, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, confirmó que el contenido de la denuncia preparada por el fiscal Alberto Nisman por la causa AMIA no había, y esto es importante, ahí lo tenemos en imagen, a quien es el hombre encargado en este momento de la inteligencia del Estado, no había ningún agente de esa dependencia involucrado. Es decir, los supuestos espías tampoco eran espías. ¿Por qué? Alan Bogado aparece en la denuncia de Nisman y aparentemente, según las declaraciones presentadas en estas 300 fojas, responde a la Secretaría de Inteligencia de la Nación, con acceso directo al entorno presidencial, que cuentan con información privilegiada, incluso sobre la salud de la presidenta. Bueno, ¿qué responde Parrilli? Ninguno de esos espías pertenecen ni han pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, ni como planta permanente, ni contratados, ni de gabinete, ni transitorios. Es la famosa y ya tan comentada desclasificación de la cual se habló durante estos días. Esta es información que normalmente es absolutamente hipersecreta. Bueno, debido a la orden que ha dado, claro, la presidenta de la Nación para que se puedan ir aclarando la situación. Bueno, todo esto se ha ido encontrando algún rigor de verdad para bueno, que se sepa cada vez y haya luz sobre este tema. Claro, la fuente central de la denuncia eran los espías, que ahora se conoce no lo eran. Incluso Bogado, que es uno de los supuestos espías, había sido denunciado ya en oportunidades anteriores, 2013 y 2014, porque él se había hecho pasar por agente o personal de la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, presentándose en aduana. Sí, yo soy agente de la Secretaría de Inteligencia, algo que había sido denunciado por la propia institución. Pero vamos a volver a la causa que tiene que ver directamente con la muerte del fiscal Nisman, porque por orden de la jueza Palmagini se ha allanado las oficinas a través de la Policía Metropolitana del fiscal Nisman. A ver, sí, son todas las actividades que se realizaron ayer. Si hablamos, por ejemplo, de las oficinas, allí se trata de hacer una reconstrucción de los últimos días, los últimos contactos. Se llevaron, por supuesto, material, computadoras, y quieren ver las últimas jornadas cómo habían sido para el fiscal. Este material secuestrado justamente en la oficina de Nisman, sumado a las pericias tecnológicas sobre mails, computadoras, mensajes de texto, WhatsApp, todo ese conjunto de medidas de pericias tecnológicas serán fundamentales para reconstruir las últimas horas de Nisman y también para poder trabajar sobre esa supuesta hipótesis del suicidio inducido. Nos vamos ahora a Le Parc. Bueno, sí, el lugar en donde vivía Nisman y donde fue encontrado sin vida. También se hicieron allanamientos, hicieron inspecciones, todo por parte de las autoridades quienes investigan. Alejandro, lo que sí se confirmó es que los peritos no pudieron determinar la presencia de rastros de pólvora en la mano de Nisman. Lamentablemente dio negativo, pero no es un resultado inesperado. No, porque una pistola calibre 22 puede dejar rastros de pólvora y dar positivo en el dermotest, como no se ha dado, según trascendió desde los peritajes y luego de la autopsia, un dato que sí sería importante, que tiene que ver con la rigidez cadavérica del dedo que supuestamente tuvo en el gatillo de la pistola que terminó matando al doctor Nisman. Bueno, ese sería un dato complementario que ayudaría a la no existencia de rastros de pólvora, pero se va a reiterar seguramente este estudio, se lo va a ampliar para ver si en esta segunda instancia se encuentra un resultado diferente. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. A mitad de año empezaría
se habla en términos potenciales del juicio por encubrimiento. ¿Se acuerdan, no? La propia presidenta, en la carta publicada en Facebook, pedía que no suceda con la causa de encubrimiento lo que ya sucedió con la causa principal. Claro, estamos hablando de más confusiones y de dilatar conocer qué pasó realmente. Recordemos que pasaron 20 años, recordemos que el atentado dejó 85 muertos y una de las últimas actuaciones del fiscal fue justamente el pedido de elevamiento a juicio de esta causa, que busca conocer qué complicidad. Acá no está hablando de quién llevó la bomba, quién la puso, quién la organizó, quién la subvencionó, quién puso la plata, nada de eso. Está hablando de las complicidades. De alguna manera se podría decir el brazo local, el que ayudó a que se realice el atentado en la Argentina. ¿Quiénes están acusados? Bueno, recordemos, el ex juez Juan José Galeano por diferentes delitos de peculado, malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, un montón de acusaciones. También, recordemos, en esa misma causa aparece el expresidente Carlos Menem por encubrimiento, violación de medios de prueba y abuso de autoridad, entre otros. 8:31 en esta mañana, estos son los temas de los argentinos. No hay agentes de inteligencia. El secretario Óscar Parrilli confirmó que en el contenido de la denuncia del fallecido fiscal por la causa AMIA no está involucrado ningún agente de ese servicio. Recién ampliamos, publican la denuncia de Nisman, el portal de noticias que depende de la Corte Suprema, hizo conocer el texto completo a través del cual el fiscal denunciaba el supuesto encubrimiento de Irán por el atentado a la AMIA. Más allanamientos en la causa Nisman. La Policía Metropolitana continuó durante todo el día de ayer con operativos en las oficinas del fiscal, mientras que la jueza a cargo, Fabiana Palmagini, recorrió el departamento en Puerto Madero, donde Nisman apareció muerto. El primero, el de preparación, el que, si usted quiere, no vale. Boca y Vélez y un empate en Mar del... Con equipos alternativos, los de Arruabarrena y los de Russo empataron 2-2 en el amistoso que anticipa el choque, que ambos mantendrán el próximo 28 por un lugar en la zona de grupos de la Copa Libertadores. Y Obama pidió el fin del bloqueo a Cuba. En su discurso, esta vez busca avanzar con el acuerdo ya acordado con el presidente cubano Raúl Castro. Ahora le pide públicamente al Congreso que levante ese histórico bloqueo comercial, financiero y económico que mantiene desde hace más de medio siglo. ¿Hablamos de Boca? ¿Hablamos de Vélez? Sí, hablemos de lo que pasó el día de ayer. Juan Carlos, buen día. Bienvenido. ¿Cómo les va? Bueno, sí, complicaciones para el vasco Arruabarrena, ¿no? A pesar de que llegan refuerzos como Torsiglieri, como Peruzzi, el equipo no funciona defensivamente. De hecho, le marcaron 2 goles en forma muy fácil y sencilla. Fueron 2 de Caraglio. Ayer, para lo que fue Boca y Vélez, recordamos que el partido más importante lo van a tener dentro de días nada más, dirimiendo una plaza para la Copa Libertadores de América. Enseguida le cuento todos los detalles, le muestro todos los goles. Bien, Juan Carlos, y la platea está en busca ávida. ¿Hablamos de fútbol? ¿Platea? No, la platea cinematográfica está ávida por saber cuáles son las películas que van al Oscar y poder conocerlas y verlas. A ver, Alejo, buen día. ¿Qué tenemos? Muy buenos días, y entonces vamos a darle el gusto a Alejandro. Vamos a seguir adelantando estrenos de este jueves que llegan con nominaciones. Ayer hablamos de Francotirador con 6 nominaciones. Hoy vamos a estar hablando de Whiplash, que llega con 5 nominaciones. Interesante película. Y además vamos a estar recorriendo algunos nuevos estrenos de teatro de este 2015, como Otro estilo de vida, que marca la vuelta al escenario de Inés Esteves después de 10 años, y también de Bajo Terapia, dirigida por Daniel Veronese. Bien, Alejo. Gracias. Adelantándonos entonces. Bueno, Nadia también nos cuenta pronóstico. Adelante, Nadia. Para todo el territorio del país, aquí estoy dibujando el mapa, fíjense ustedes, todo verdecito. Quiere decir que el cielo predomina despejado, alta presión atmosférica en el Atlántico, en el Pacífico, afectando el norte y también la región patagónica. En la región patagónica con viento más bien del sur. La única nubosidad presente viene en el noroeste y en Formosa, y en el extremo sur, en Ushuaia, un poquitito nublado nada más. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.
Gracias, Nadia. Bueno, una linda mañana, un poquito fresca, pero súper agradable. Es momento de hacer la primera pausa, pero es, mire, así. Tenemos información, toda lo que usted se imagine. Hasta las 10 de la mañana estamos en vivo.